suma importancia indicar que esto lo tomamos como una oportunidad para resaltar y reivindicar el compromiso que tiene la universidad y que tiene nuestra escuela en todo lo que tiene que ver con el derecho fundamental de la mujer y todo lo que tiene que ver con sus colectividades. La cátedra ha sido diseñada con el fin de que esa brecha de desigualdad y esa garantía de derechos nosotros la reconozcamos desde el punto académico y que desde este punto de vista académico podamos poner un granito de arena para lo que es la reivindicación de todos esos derechos. Aquí buscamos promover, fomentar, impulsar que todos nuestros estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas se interesen por el estudio de la investigación desde el punto de vista y la perspectiva del género. Esto es sumamente importante. Incentivar la investigación en lo que tiene que ver con la cadena formativa de nuestros programas, en este caso muy especial de nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y muy felices y agradecidos, doctora Katia, que usted esté con nosotros, porque desde mi parte, créanme que le reconozco mucho toda esa lucha que usted viene haciendo y que le ha costado muchos momentos especiales de su vida y que nosotros sabemos de esa lucha y que hoy es muy importante entonces conversar con usted, escucharla, estar pendiente y muy atento de todos nuestros invitados y participantes en este escenario, de todas las preguntas que tengan para usted. Entonces, muy agradecidos, darle el uso de la palabra y este espacio para que nos hable sobre todo ese recorrido que usted ha hecho, ese reconocimiento que usted tiene de los derechos de la mujer, en los territorios, como nos comentó hace un momento, con las personas más vulnerables, en este caso, lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. No le quito mucho de su tiempo porque sé que es muy valioso. Entonces, bienvenidos a todos y un cordial saludo y adelante. Bueno, Javier, muchas gracias. Un saludo especial, cariñoso a todas las personas que hoy se conectan a esta cátedra. Felicitaciones por estos espacios que son tan valiosos para nosotras, las mujeres del territorio y del Caribe colombiano. Gracias por la bienvenida y por las palabras tan generosas que están llenas de cariño y reconocimiento. Bueno, Katia Ospino aquí sigue en su batalla y en su lucha constante por reivindicar a nuestras mujeres, a las mujeres indígenas, a las mujeres del común y corriente, a nuestras mujeres negras, a nuestras mujeres blancas, a las niñas, a esas mujeres que vienen en proceso de crecimiento, que hoy están soñando y tejiendo fuerzas para vivir en un territorio sano. Katia Ospino tiene alrededor de 20 años de ser periodista, investigadora, columnista, activista. Soy Premio Nacional de Periodismo. Hago parte de la campaña No es hora de callar. Saben ustedes que es una campaña nacional e internacional que lidera nuestra amada Ginette Bedoya, la subdirectora del periódico El Tiempo. Es un honor para mí llevar esa bandera en alto. No es hora de callar es una campaña maravillosa que ha dignificado a muchas mujeres en el territorio nacional, a esas mujeres que las hemos enseñado con amor, paciencia y dedicación a no callar frente a esos hechos de violencia que las laceran, que las silencian, pero que además en muchas ocasiones les ha restado y les ha quitado la vida. Nosotros seguimos aquí en la constancia, sin claudicar un solo instante por reivindicar el derecho de nuestras mujeres. Las mujeres valientes son esas que han incomodado los procesos sociales y políticos de su nación. Son esas mujeres que todos los días hacemos ruido para cambiar la historia del territorio. Somos esas que sorteamos a diario obstáculos para colocarnos en una posición que nos merecemos en la sociedad, una posición de lucha, una posición digna que nos permita brillar y dirigir, por supuesto, nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras profesiones y ojalá algún día esta nación. Doctora, muy bien. Creo que es muy importante eso que usted nos cuenta, puesto que a diariamente en el país se ven diferentes situaciones de denuncias, que no se quieren reconocer derechos, que hay una lucha constante por esa reivindicación de derechos. E históricamente hemos visto a la mujer en ese papel de buscar un reconocimiento o de que las tengan en cuenta, y eso a veces parece algo traído de los cabellos, me parece una cosa desesperante.
ver, por ejemplo, que no hace muchos años no tenían derecho ni a ejercer el voto en un país como Colombia, y nos preguntamos muchas veces hoy día en esta realidad del por qué. Cuéntenos un poquito de dónde empezó su lucha, de dónde viene, por qué se ha metido en este tema tan difícil y espinoso de estar reivindicando derechos en un país tan conflictivo como Colombia. Nosotros venimos de un conflicto desde la misma colonia de nuestro estado, desde la misma organización de estado, y más con la mujer, que ha sido demasiado complejo. Cuéntenos un poquito de esa historia y cómo ha venido usted metiéndose en este cuento que es muy difícil. Bueno, sí, yo les voy a contar un poco de mi historia para que no sea tan técnica la cátedra, sino más humana y que partamos desde las luchas de Katia Espino. Recordemos que nosotros venimos de un sistema patriarcal que ha buscado tener el control siempre sobre nuestras decisiones y sobre nuestros cuerpos. Nuestras luchas lo que ha permitido es derribar esos estereotipos de género que nos han querido implementar históricamente a las mujeres. Katia Espino es una mujer de clase popular. Yo provengo de uno de los barrios más populares de Valledupar, soy hija de un sastre, un hombre que con una maquinita de coser, haciendo pantalones y camisa, sacó adelante a sus hijos. Pero mi papá también fue líder comunal. Entonces, crecí viendo llegar a mi casa casi todos los políticos del territorio, periodistas, políticos, y ahí fui enamorándome de este tema del periodismo. Pero vengo de una casa patriarcal, pero además matriarcal también. Ahí había un choque de fuerzas tremendo porque papá se imponía y mamá también. Pero entonces se da uno cuenta con el transcurrir del tiempo que es que el tema patriarcal siempre ha mantenido una delantera dentro de lo matriarcal en el estado coloquial, digamos los de aquí del Caribe colombiano. Ahí empezó mi lucha. Yo no aceptaba nunca de niña de que mis hermanos tuvieran más privilegios porque ellos fueran varón y yo fuera una mujer. Eso me fue insertando en el corazón y el pensamiento una lucha constante, porque soy una convencida que debe haber igualdad entre los géneros, debe haber igualdad en la toma de decisiones y en los privilegios, tanto para hombres como para mujeres. Y ahí empezó mi lucha. Fue una lucha interna inicialmente. Y esa lucha interna me llevó a ser una rebelde frente a estos temas y a estas causas. Por eso, Katia Espino un día decidió romper ese esquema inicialmente en su casa y en su hogar. Y fui yo quien con disciplina, gallardía y coraje me impuse sobre mis hermanos en algunas decisiones familiares. Pero eso también me marcó una ruta. Y es que romper esos estereotipos nos abren conductos poderosos a nosotras las mujeres. Entonces, el tema va de un liderazgo interno y eso es lo que intentamos sembrar en nuestras mujeres. Que rompan esos estereotipos y que luchen y batallen por lo que ellas sueñan y necesitan. Les voy a poner un ejemplo claro de esto. Hace 2 años yo adelanté una investigación especial. He adelantado muchas, pero esta para mí tiene un contenido especial y es sobre las mujeres indígenas, sobre las mujeres del territorio Arhuaco, las mujeres Arhuacas, las Cogi, las Cancuamas, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas mujeres, si bien lo sabemos, sus cuerpos han sido utilizados como un botín de guerra históricamente. Toda la vida han sido utilizadas sus cuerpos como un botín de guerra. Primero fueron las FARC, el ELN, que entraron a estos territorios utilizando los cuerpos de nuestras mujeres indígenas para amedrentar la zona y acaparar todo ese territorio donde se llevó a cabo un conflicto que hoy por hoy todavía nos duele. Luego de que las guerrillas fueran replegadas por las autodefensas, entraron estos paramilitares cometiendo la misma barbarie, utilizando a nuestras mujeres indígenas, abusándolas sexualmente. Y a las que no abusaban, las llevaban, las obligaban a asumir un fusil y unas botas pantaneras para enfilarse en estos grupos armados. Pero después de un proceso de desmovilización de las autodefensas y luego de un proceso de paz con las FARC, se suponía que en la Sierra Nevada de Santa Marta debería existir un territorio de paz, un proceso de paz, de calma, de tranquilidad. Pero era todo lo contrario, mi querido Javier. Las estadísticas de abuso sexual estaban aumentando en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y eso llevó a que esta periodista se insertara en este territorio durante 2 meses, muchas veces disfrazada, camuflada, porque estaba haciendo una investigación rigurosa, en la que me impidieron entrar al territorio.
porque estábamos a puertas de destapar una olla escabrosa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es que esas montañas, esos ríos, esas aguas, esos caminos están impregnados de dolor históricamente. Y se dieron cuenta que la periodista estaba allá adentro haciendo esa investigación y la mandaron a sacar de la Sierra Nevada de Santa Marta, a las malas, a la brava, porque estaba buscando dignificar y recuperar la dignidad de nuestras mujeres. Me cerraron los caminos por la vía del departamento del Cesar, no había permiso para que la periodista ingresara. Luego me fui por el territorio del Magdalena, me fui hacia el departamento del Magdalena para subir a la Sierra Nevada de Santa Marta por el territorio del Magdalena y también me impidieron el ingreso. Entonces, como me impidieron el ingreso por tierra, me las ingenié y me metí por el aire. Busqué las formas de abordar un helicóptero y llegar por el aire. No había otra forma. Si me tenían cerrados los caminos por tierra, tenía que entrar por alguna parte, pero yo tenía que destapar lo que ahí estaba ocurriendo. Y lastimosamente descubrimos que los abusos sexuales a nuestras mujeres indígenas ya no eran a manos de paramilitares y guerrilleros, eran a manos de cabildos gobernadores, indígenas, líderes indígenas que tenían la responsabilidad de cuidar, proteger y dignificar a nuestras mujeres. Ellos eran los abusadores sexuales y me estoy refiriendo específicamente al cabildo gobernador Sarguahuico Torre, quien está siendo procesado por varios abusos sexuales y entre esos es acusado y señalado por gente de la comunidad de haber cometido incesto con una de sus propias hermanas. Entonces, esa investigación nos llevó a descubrir todo lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Esa investigación logramos llevarla hasta la Corte Constitucional, histórico. Primera vez en la historia de la Sierra Nevada de Santa Marta que la Corte Constitucional intervenía y logramos sacar de la Sierra Nevada de Santa Marta a este monstruo sexual para dignificar a nuestras mujeres indígenas, a las mujeres de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa es una de las tantas luchas que nos hemos dado por dignificar a nuestras mujeres, por llevarlas a un lugar seguro, por imprimir en este territorio liderazgo en ellas, pero también por enseñarles que no es hora de callar. Este es el momento de levantar la voz y hacernos sentir en el territorio nacional. Eso nos muestra una realidad que para muchos es desconocida, Sí. y más en estas poblaciones que nosotros estamos. En mi caso, por ejemplo, en el caso de muchos docentes o de personas que conozco, estamos ubicados en las ciudades y creemos que ellos están bien, que todo está pasando bien, pero yo sí quiero saber algo. ¿Cómo incidió esa superación social, esa superación intelectual, educativa en usted como investigadora? ¿Cómo incidió la comunicación social para entrar a buscar la defensa de derechos fundamentales, en este caso de las mujeres? ¿Y cómo cree que eso puede incidir en el desarrollo de este tipo de comunidades o de la mujer en general para poder hacer reclamo también de sus derechos? Bueno, ¿cómo incidió el periodismo en que yo me dedicara a hacer defensa de derechos humanos, Javier? El verdadero periodista es aquel que incomoda el poder. El verdadero periodista no es el que trabaja del lado de los poderosos ni del lado de los delincuentes. El verdadero periodista es el que saca de debajo de la mesa todo lo que el poder y las mafias y los delincuentes ocultan en contra de la sociedad. Son 20 años de trabajo periodístico. Son 20 años en los que siento he sido una periodista carta cabal. El ser de un verdadero periodista es prestarle su voz a los territorios para darle voz a aquellos que no tienen voz. Y a eso me he dedicado estos 20 años, a prestarle mi voz a las mujeres de este país y del Caribe colombiano, para mostrar lo que el poder y la delincuencia y los criminales están haciendo en contra de nuestras mujeres. Es poder empoderarlas, es poder inspirarlas a que levanten la voz y a que luchen por sus sueños y sus propósitos. Esta lucha, por supuesto, me ha costado lágrimas, dolor, momentos difíciles, porque hemos destapado hechos de corrupción que creíamos no estaban ocurriendo en este territorio, pero que históricamente vienen afectando a nuestra gente, no solamente a las mujeres, a toda la sociedad cesarense y caribeña. Entonces, es ser fiel a unos principios, es ser fiel a unos valores, es ser fiel a tu compromiso con la verdad. Mi trabajo toda la vida ha sido buscar la verdad, revelar la verdad, descubrir la verdad, hablar con la verdad. Y esa verdad es la que ponemos al servicio todos los días
para dignificar a nuestras mujeres, para inspirarlas a que levanten la voz, para decirles no es hora de callar. Esta palabra yo no me canso de repetirla, porque sé que muchos hechos de violencia a muchas mujeres les cuesta reconocerlos inicialmente, Javier. Hay mujeres que son víctimas de abuso sexual, de abuso físico, psicológico, y les toma muchos años, a algunas les toma poco tiempo, a otras muchos años, asumir esa verdad. Y ese tiempo de acompañamiento, de soledad, de llantos, lágrimas y dolor, es el que nosotros buscamos empoderar con nuestro trabajo, para que ellas sientan que no están solas. Como te dije, yo he sorteado dolores profundos, familiares, profesionales, además pérdidas humanas, en búsqueda de la verdad para dignificar a nuestras mujeres. Pero ni siquiera ese dolor me ha hecho renunciar al propósito de seguir trabajando por las mujeres del Caribe colombiano. Mira que en el chat nos comenta Ismael José González, nos dice que el verdadero periodista es libre. El verdadero periodista, de esto que nos comenta Ismael, abre su corazón, abre su pensamiento, sus ganas de investigar, sus ganas de mostrar cosas de la forma más libre posible y no atado de pronto a pensamientos que pueden a veces, muchas veces ser personales o estar influenciados por alguien o por algo. Y eso nos permite o les permite a ustedes los periodistas comunicar de forma libre. Me parece un mensaje muy hermoso. ¿Qué barreras y desafíos se enfrentan las mujeres en el espacio público para ejercer su libertad de opinión o su expresión de línea de política, cultural, social, de derechos? ¿Qué barreras se encuentran según la investigación que usted ha venido haciendo, lo que está aportando, lo que usted misma está haciendo como activista política? ¿Qué desafíos y amenazas enfrentan permanentemente con su expresión de política o cultural o social, o lo que quiere expresar la mujer? Es que aquí a veces me toma la palabra porque me emociona. Es que estamos señalando a la mujer hasta por su forma de vestir. Estamos señalando a la mujer por lo que quiere mostrar, por lo que quiere expresar o por lo que quiere ocultar. Entonces, en eso nos hemos convertido como sociedad y eso me parece sumamente importante que nos cuente a través de la experiencia y la investigación cuáles han sido esos hechos que han mostrado una barrera y cómo lo ha sorteado, cómo cree que debe sortearlo a la mujer. Bueno, yo particularmente he enfrentado muchas barreras, muchos desafíos y muchos ataques por el hecho de ser mujer. Y me voy a remontar un poquito al sistema político, social, cultural en el que Katy Ospino ha ejercido el periodismo. Katy Ospino ha logrado varios premios nacionales de periodismo. Katy Ospino logró trascender a las líneas internacionales como periodista, porque en este momento estoy produciendo documentales para Amazon Prime, para HBO, para Netflix. Logré trascender hasta allá, pero como te lo dije hace un instante, bajo una barrera y bajo un acompañamiento de dolor y pérdidas humanas. El hecho de que nosotros vivimos en un territorio en el que somos dominados, controlados, administrados y gobernados por mafiosos, es muy jodido que una periodista, una mujer, además de clase popular, sea la que se le haya revelado a las mafias políticas de este departamento. Normalmente los políticos surgen, ¿de dónde surgen los políticos, querido Ismael y Javier? Surgen de familias ganaderas, de familias empresarias, de familias que son políticos naturales en el territorio. Pero en La Guajira, en nuestro territorio guajiro, surge algo particular, algo yo no sé cómo llamarlo, si apático o bueno. Total que en La Guajira, para mí, los políticos de La Guajira surgen de la época marimbera. Guajiros que amasaron grandes fortunas para luego legalizarla en la política. Es decir, la mayoría de los políticos en el territorio guajiro surgen de la época marimbera. Y muchos de esos políticos o mafiosos que amasaron fortunas en el territorio guajiro hoy gobiernan el departamento del Cesar. Eso en primera medida para que lo tengamos en la mesa. Cosa que no aceptan porque ellos han utilizado dos estrategias letales para gobernar durante 32 años en este territorio y cercenar la prensa, la libertad de comunicación, la libertad de expresión en este territorio. Y es que las mafias políticas en este territorio han utilizado dos estrategias. La primera se llama miedo, que además es una regla de la guerra.
El miedo, han infringido un miedo en la sociedad y en la clase política para que no los cuestionen, no los investiguen, no los señalen y los dejen además gobernar bajo su comodidad, a punta de miedo. La otra estrategia se llama pobreza. La pobreza genera dependencia y la dependencia le genera votación a la clase política. Pero resulta que es que el miedo y la pobreza la han insertado de tal forma en el territorio que han obligado a la prensa, a la sociedad, a los activistas, a los políticos a callar frente a lo que está sucediendo en esta región. Pero resulta que de la nada surgió una pelada de clase popular que se amarró bien las faldas, que se siente bien con los ovarios bien puestos, va a pararse en la puerta de la gobernación, de la alcaldía y de cual sectorial que esté lacerando la dignidad del territorio para levantar su voz y decirle son corruptos, son mafiosos, son delincuentes, son criminales. Pero eso lo he hecho a punta de gallardía, coraje y valentía, porque en este territorio alguien tenía que levantar la voz, en este territorio alguien tenía que hacer bien su trabajo, en este territorio alguien tenía que decirle en su cara lo que ellos estaban haciendo, pero además tenía que poner en evidencia todo lo que estaban haciendo en contra de la sociedad. Eso me ha llevado a enfrentar unas barreras de dolor tremenda. En 20 años de ejercicio profesional, Katy ha tenido que enfrentar 4 atentados de muerte. Katy ha tenido que enfrentar el secuestro, el atentado de secuestro y posible homicidio de su hijo de 10 años para silenciarla. Katy hace 12 años perdió a su esposo, quien se lo asesinaron en los brazos. Katy en este momento la acompañan 21 amenazas de muerte. Katy ha tenido que salir exiliada del país. Katy ha tenido que salir huyendo del territorio cesarense porque la quieren asesinar. Pero ni siquiera todo eso, Javier, la estela de dolor, de angustia, las depresiones, el miedo, el coraje, ni siquiera eso me ha detenido en mi lucha anticorrupción, pero sobre todo en mi lucha en la defensa de los derechos humanos de nuestras mujeres en el Caribe colombiano. Eso no nos puede hacer retroceder. Y si yo retrocedo en este momento de esta lucha, entonces todos estos 20 años de dolor y pérdidas humanas se perderían. Tenemos que seguir siendo resistentes en medio de la mafia criminal que gobierna el Caribe colombiano, no solamente el Cesar, el Caribe colombiano. Tenemos que romper ese esquema de miedo. Ojalá el trabajo de Katy Ospino logre inspirar a otras mujeres para que sigan levantando la voz y defendiendo lo que nos pertenece. Mira que están participando mucho en el chat y Lizzy nos comenta, por ejemplo, Lizzy Hernández nos dice que el periodismo implica una gran responsabilidad y que no se puede perder el horizonte ni en lo ético ni en lo investigativo en aras de profundizar en la verdad. Y eso es sumamente importante e interesante reconocerlo y vamos a ir orientando esto con preguntas que nos van haciendo y sobre lo que nos vienes contando. Y Karen Carreño, por ejemplo, nos dice que cómo ha afectado la pandemia y las crisis económicas y todos estos recientes disturbios políticos que se vienen en el país. Creo que estamos en una polarización muy grande de hace unos 8 o 10 años para acá venimos en una polarización muy grande de verdades y de mentiras políticas que al final no sabemos en qué creer. Y cómo han estado las mujeres en capacidad de comunicarse, de protestar, de acceder a la información y de poder hacer parte de ella, porque se vuelve muy complejo. Entonces, en este caso, la mujer, ¿cómo hace? ¿Cómo has venido haciendo tú? ¿Y cómo has visto en los territorios el tema de la comunicación por parte de la mujer después de todo esto que nos hemos enfrentado de crisis pandémica y de crisis económica? Bueno, esas son dos de las grandes talanqueras que vivimos a diario las mujeres comunicadoras del territorio. El primero es que muchas veces para acceder a la información, la primera barrera es que a quien le pides la información, muchas veces te la condicionan por favores sexuales, por una salida a comer, por una llamada, por un chat. Ese es otro de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos las mujeres comunicadoras. Al acoso sexual o al canje de la información por un favor sexual. Ese es uno de los grandes desafíos que enfrentan las mujeres comunicadoras. Yo me he tenido que enfrentar a eso 2 veces, porque creo que hasta mi carácter recio me ha ayudado a que muy pocos se atrevan a creer que pueden condicionar
una información a través de un favor sexual. La otra es que judicialmente el país está permeado. La justicia parece que actuara a favor o coludido con los corruptos del territorio porque la información que tú suministras legalmente nunca llega completa o nunca llega a tiempo. Entonces, estamos viviendo en medio de un autoritarismo. Esa es la verdadera realidad. Colombia, el Caribe colombiano vive en medio de un autoritarismo. Y el tema de los salarios económicos o de la economía, como tú lo expresas, el periodismo es una de las carreras peor pagas en el país. La mayoría de periodistas en Colombia viven de una miserable pauta publicitaria, a pesar de que este es el segundo país en Latinoamérica donde es más difícil y letal ejercer el periodismo. La mayoría de periodistas viven de una miserable pauta publicitaria. Y se han acomodado tanto en eso que terminan silenciando la realidad de este territorio por una miserable pauta publicitaria. Por eso yo un día decidí desprenderme de ser una empleada de los medios de comunicación y apoyarme en las redes sociales para ser una periodista independiente y conformar nuestro medio de comunicación. Yo soy fundadora del medio de comunicación Vándalos. Soy una de las fundadoras de Vándalos. Desde ahí promovemos, impulsamos investigaciones periodísticas de calidad. También apoyamos a periodistas que vienen en el camino, que están aprendiendo y que se están abriendo cancha en esto de la comunicación independiente, de lo alternativo. Justo por eso, por no estar del lado de los poderosos, porque la mayoría de medios de comunicación hoy en día están permeados por familias poderosas. Y aquí en el Cesar, casi todos los medios de comunicación están bajo familias dominantes y poderosas de la política. Eso, eso yo creo que es algo mundial, nacional, eso se ve, la permeabilidad que se le ha dado al periodismo y a los, no tanto al periodismo, sino cómo se comunica a través de esas diferentes empresas de comunicación que existen. A las mujeres les ha tocado mucho más difícil, a ustedes les ha tocado mucho más difícil comunicarlo. En algún momento y en alguna conversación escuchaba que la mujer por el simple hecho de ser mujer está, está condenada por parte de la sociedad a la crítica, al rechazo, a, a, a que sean abusadas de forma laboralmente en muchos espacios, y creo que ese reconocimiento ha sido muy complejo y muy difícil Y a través de la historia. señaladas, Javier, señaladas. Mira, yo he pasado por todos los apelativos vulgares que puedan existir. Porque como Katia no tiene rabo de paja, como Katia no tiene procesos de corrupción, como Katia no tiene nada que le cuestionen, entonces la tarea es denigrarte, la tarea es lacerar tu reputación, la tarea es cuestionarte de tal forma que tu credibilidad, la que tú has construido con esfuerzo y sacrificio y disciplina, te la derrumbe. Yo he pasado por apelativos como mentirosa, criminal, puta, perra, colla, guerrillera, mamerta. Bueno, yo he pasado por todos los apelativos y eso es maltrato. Eso es maltrato. Eso es maltrato, ese señalamiento es un acto criminal. Que porque tú no le encuentres rabo de paja a una persona o no encuentres tu defensa, sea lacerar. A mí han intentado inventariarme la intimidad. Y un día lo dije en una videocolumna. ¿Qué tal que yo me ponga a inventariarle la intimidad a los hijos de los corruptos y los mafiosos de esta región? Se cae el parque. Se cae. Sí. Entonces, a veces lo que no entienden es que el plano profesional es uno y el plano personal es otro, pero hay gente que lleva el plano personal a lo profesional. Y ya eso Sí. nos obliga a llegar más hondo dentro de las investigaciones. ¿Qué deben hacer? Bueno, ya las mujeres están haciendo, se están expresando mucho más fuerte, creo que con el apoyo irrestricto de muchos grupos. ¿Y qué deben hacer para la defensa de esos derechos, de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, cuando estén administrando lo público? Porque cuando llegan a gobierno, en este caso tenemos un gobierno nacional en este momento donde hay muchas carteras manejadas por mujeres, y muchas veces vemos que tratan de comunicarse y se les hace un poco más complejo. Y no porque no sepan hacerlo, sino porque existe como una especie de barrera allí. Y entonces desde los gobiernos, ¿qué se debe hacer
para que esa comunicación sea más directa, para que exista una libertad de expresión y de opinión, para que la opinión, no todas las opiniones son válidas, eso es claro, pero que tenemos que aceptarlas con respeto, sí. Y eso, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo crees que se debe hacer? Lo que pasa es que las mujeres cuando llegan al poder o a estos puestos de administración o dominio en los territorios, no pueden perder de vista que no pueden opacar su voz. Si levantando la voz lograron llegar a estas posiciones privilegiadas, no pueden bajar la guardia. El gobierno tiene que seguir abriendo espacios de comunicación, de liderazgo, de empoderamiento a nuestras mujeres. Pero lo que no podemos perder de vista nuestras mujeres, lo que no podemos perder de vista nosotras las mujeres, es que cuando llegamos a estos puestos de privilegios, nuestra voz se opaque. Es cuando más tenemos que hacer gala de nuestros privilegios, de nuestros dones de mujer. Es cuando más tenemos que levantar la voz. Es cuando más tenemos que arropar al resto de mujeres del territorio, porque ellas están encauzando en nosotros sus esperanzas, sus ilusiones, pero además somos nosotras las encargadas de seguir tejiendo ese sueño de liderazgo, de empoderamiento en cada una de estas posiciones privilegiadas. Es que nosotras somos las que logramos llegar hasta aquí y que buscamos llegar más allá. Somos las que estamos de una u otra forma inspirando para que las nuevas generaciones, pero también para las que vienen detrásito de nosotros, tengan un ejemplo digno de lucha, de batalla, pero sobre todo de liderazgo. Los territorios necesitan a sus mujeres liderando los procesos. Los territorios necesitan más de ese amor que las mujeres le imprimimos al trabajo social y profesional de nuestras regiones. Dicen siempre que la mujer tiene esa virtud de administración, de organización. No sé qué tan cierto es, pero en mi casa funciona, con mi esposa funciona. Se administran mejor las cosas. ¿Cómo crees tú eso? ¿Cómo ves tú, de pronto, para cortar un poquito y Ayer me ponerle algo decía, más o menos? ¿Cómo ves eso? ayer me decía un amigo que me acompañó a unas reuniones que tuve por allá en el municipio de San Diego, y él pidió la palabra en medio de una reunión que tuvimos y decíamos, miren, las mujeres deben apoyarse y respaldarse entre ellas, y nosotros, los hombres, tenemos que rodear a las mujeres en estos procesos de liderazgo, porque además, miren, analicemos, él colocaba un ejemplo que a mí me pareció muy chistoso. Si uno quiere una casa bien administrada, ¿a quién hay que darle la plata? A las mujeres. Si uno quiere una nación bien administrada, ¿a quién hay que darle la plata? A las mujeres. Si uno quiere que un narcotraficante caiga, ¿a quién hay que buscar? A las mujeres. Si una mujer, o sea, él colocaba un cúmulo de situaciones dentro de las líneas legales e ilegales, donde se muestra de verdad que nosotras las mujeres de una u otra forma somos más organizadas, sin desmeritar las cualidades y las capacidades de un hombre, sin desmeritar que los hombres, sí, él dice sí, sin desmeritar que ustedes hacen parte también de nuestro crecimiento, sin desmeritar que ustedes son un mal necesario. Muy necesario. Pero sí, definitivamente las mujeres le imprimimos ese sentido de pertenencia, amor y responsabilidad a las cosas. En todo este trasegar que nos cuentas desde hace 20 años en lucha de investigación, de reivindicación, de encontrar esas personas que están sufriendo, en este caso mujeres que estén sufriendo de abusos, como nos dice el profesor Daniel Molano, nos pregunta cómo ha sido ese apoyo de las autoridades gubernamentales en el territorio a nivel nacional, cómo ha sido esa seguridad en esa labor de defender los derechos, eh, cómo te ha tocado y cómo ha tocado vivir esto. No, o sea, el ayuda, el apoyo, el respaldo de los gobiernos nacionales o territoriales frente a las luchas de nosotras las mujeres ha sido casi que nulo. Nosotros en este sentido vivimos en una orfandad absoluta. Esa pregunta que me acabas de hacer encaja con una que me acaban de hacer aquí en el chat, donde me dicen que si yo he sentido apoyo de los gobiernos cuando he tenido que enfrentar estos procesos de ataque, atentados y todo eso. Nulo, absolutamente nulo. Yo he tenido sola que investigar con mi equipo de investigadores los atentados, de dónde provienen. Nosotros hemos tenido que hacer los procesos de investigación para saber de dónde proviene la moto que me seguía, de dónde provienen los sicarios,
que me han hecho los atentados y aún entregándole todas las evidencias a la fiscalía. Hoy por hoy todavía no hay un solo procesado, no hay un solo capturado. Entonces, vivimos en una orfandad absoluta. Yo siempre lo he dicho, yo estoy bajo la mano, el amparo y la protección de Dios, porque autoridad parece que no tuviéramos en esta región. Es duro escuchar eso, es duro escuchar, por ejemplo, que eres una mujer significativa por todo lo que has venido haciendo y destacada en lo que has venido haciendo. Y también nos lleva a pensar de pronto en aquellas mujeres que están allá en el olvido, que de pronto están en unas regiones encerradas por la misma violencia Sí. de diferentes sectores y es muy difícil. Marta Carrillo, por ejemplo, nos comenta en el chat que la verdad siempre nos hará libres. Podrán silenciar todo lo que quieran, pero nunca van a poder silenciar la verdad. Y eso lo he escuchado siempre, y más de ustedes los comunicadores sociales cuando lo dicen y cuando llevan esa lucha por la verdad hasta poniendo su seguridad y la de su familia, a veces arriesgando tantas cosas y ese derecho nuestro de tener una libre locomoción y una vida tranquila, que, que es muy difícil cuando uno se Sí, mete sí. en todo este tema de investigación. Nos pregunta Mónica Torres, ¿qué papel tienen los medios de comunicación tradicionales en agravar o en solucionar los problemas que afrontan las mujeres en el ejercicio de su libre expresión? Tienen mucha responsabilidad en lo bueno y en lo malo. En lo bueno tienen la responsabilidad porque algunos medios comprometidos con la verdad y con la dignificación de las mujeres del territorio logran abrir los micrófonos para que muchas de nosotras podamos expresarnos y contarle al país y a las regiones lo que está pasando. En otras tienen una responsabilidad que agrava la situación porque no llegan al fondo de una investigación minuciosa. Los periodistas tenemos la obligación, ojo, la obligación de adentrarnos profundamente frente a los hechos de violencia en contra de las mujeres. Y creemos que a veces con registrar un simple homicidio, o con registrar un homicidio y dejar la noticia ahí, ya hicimos todo por dignificar a esa víctima. No, hay que llegar al fondo de la situación. Porque es que en este país a muchos periodistas, como a Katy Ospino, les toca salir a hacer la tarea de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría, porque como lo dije ahorita, pareciera que los órganos de control y judiciales trabajaran coludidos con los mafiosos y corruptos del territorio. Entonces, es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad con la verdad y la dignificación de las víctimas de este país. Eso nos lleva, mira cómo se va encadenando y como esa respuesta con lo que vienen haciendo los medios tradicionales, porque nos estás diciendo que es muy duro, o sea, es difícil. Y entonces, ¿cómo pueden hacer estos medios? Nos pregunta Sonia María Luque, para empoderarlas a ustedes, a las mujeres, darle ese poder de comunicación y que ese espacio que ustedes estén utilizando para comunicar sea seguro, tenga mayor credibilidad, se le dé esa libertad de poder llegar a toda la sociedad y que a ustedes, especialmente a los periodistas, y cuando son mujeres, se les cercena un poco. ¿Cómo se puede hacer para que eso sea, que si ustedes se empoderen mucho más? Les voy a contar una experiencia para que entiendan un poco esa respuesta. A nosotros, a Javier, a Katia, a Mayra, a Sonia, a cada una de estas personas que están conectadas aquí en la cátedra, nos enseñaron que nosotros no tenemos nada que mirar al territorio indígena. Nos enseñaron que nosotros no tenemos nada que mirar hacia la Sierra Nevada de Santa Marta porque los indígenas tienen su propia jurisdicción, porque los indígenas se mandan solo, porque los indígenas toman sus propias decisiones. Pero cuando Katy Ospino empezó a notar de que los abusos sexuales iban en aumento y que esta vez no eran manos de guerrilleros y paramilitares, me venía una tarea encima tremenda porque era lograr que las indígenas del territorio hablaran y lograr que la justicia procesara y judicializara a los responsables de estos abusos sexuales. Pero entonces hubo alguien que un día me dijo, no, Katy, es que tú no te puedes meter para allá porque es que nadie se puede meter en las leyes y en las normas de los indígenas. Entonces yo corrí y busqué la Constitución de 1991, Javier, y encuentro que la Constitución de 1991 no exime del todo a los indígenas para que respondan ante la ley ordinaria.
Además que el abuso sexual es un delito de lesa humanidad. Eso nos indicaba a nosotros que ellos sí tienen responsabilidad ante la justicia ordinaria, que un indígena abusador sí tiene que responder frente a la justicia ordinaria y que era responsabilidad como periodista lograrlo, porque la justicia no estaba obrando. Pero veía otro desafío más grande y era lograr que las mujeres indígenas hablaran. Yo creo que si nosotros nos ponemos a revisar, Javier, aquí no hay un documental ni una investigación que nos pruebe, nos muestre que una indígena Arhuaca haya hablado frente a las cámaras para reconocer un abuso sexual. Eso no se había visto en el territorio, nunca. Y nosotros logramos que más de 10 mujeres lograran reconocer su proceso y que hablando lograran inspirar a otros, porque además cuando reconocemos nuestros procesos, empezamos a sanar. Empezamos a sanar. Entonces, tratamos de ser tan efectivos en el proceso de comunicación para lograr que estas mujeres se empoderaran y hablaran. Y logramos que más de 10 mujeres contaran sus testimonios de forma segura. ¿Y por qué digo de forma segura? Porque desde el momento que nosotros publicamos ese documental, que nos dio además el Premio Nacional de Periodismo, nos ayudó a que los abusos sexuales en el territorio indígena disminuyeran ostensiblemente. Hoy, esto lo digo con un poco de risa porque es que me causa, yo no sé si risa o indignación, pero hoy un indígena arhuaco la piensa 2 veces para abusar de una de las mujeres del territorio porque saben que tienen de su lado la voz de Katy Ospino que las está defendiendo todo el tiempo. Entonces, esta es una forma segura de nosotros garantizarle a las víctimas, a las mujeres, que estos procesos de investigación sí pueden ser comunicados de forma responsable y que además pueden significar para ellas un grado de dignificación, seguridad y recuperación en sus procesos de dolor. Mira, bueno, hay saludos, hay personas que, por ejemplo, el señor Naime Nieves te manda un saludo muy especial, que muy oportuno el espacio que estamos teniendo contigo. Gina Marcela Romero Medina, desde Acacías, nos envía un cordial saludo. Ay, y qué chévere. nos comenta que desde las instituciones educativas se deben establecer políticas y normatividades para un sistema de protección especial para el ejercicio profesional de los comunicadores sociales. Esto debido a que en la práctica profesional se ven vulnerados y se enfrentan a muchísimos desafíos respecto a los roles de género, al rol de estigmas que se les han creado. Entonces, nos pregunta si conoces alguna normatividad o estatutos que se puedan implementar para la protección de la mujer en la comunicación social. ¿Y qué se debe hacer desde el campo institucional o cómo se le llama la atención a las universidades para que promuevan también desde las facultades y donde tienen sus programas de comunicación sociales? Bueno, es una pregunta importantísima, porque sí hay normas, hay estatutos, hay resoluciones, la Corte Constitucional. Además, recientemente en uno de sus pronunciamientos nos permite y nos ayuda además a las mujeres y al resto de comunicadores, porque no solamente son las mujeres, muchos hombres comunicadores también son lacerados, lastimados, dañados, porque hacen periodismo, porque buscan la verdad. Pero es irnos más de fondo, en realidad, mientras el conflicto siga arreciando, mientras la justicia siga coludida con los criminales y corruptos, mientras desde la academia no trabajemos de fondo el empoderamiento de los periodistas y aprendamos a rodearnos y a cuidarnos, va a ser imposible que cualquier norma o estatuto se fundamente y sea efectivo a la hora de defender a los periodistas. Hoy se ha vuelto un común y corriente, mi gente, que entre periodistas se ataquen porque están en trincheras diferentes. Y eso lo que hace es que se estructure una barrera de este tamaño que además no nos permita mirarnos con respeto, con consideración, pero que además tengamos la grandeza de reconocer de que si un periodista está en aquella trinchera, nosotros tenemos que respetar desde la nuestra el trabajo de los periodistas. Es un tema bien de fondo, es un tema que hay que aprenderlo y concebirlo desde el interior. Es un tema que uno empieza a aprender y a concebir desde la casa y desde las aulas en las universidades.
Es un tema más personal que normatividad. Es aprender a respetar los criterios. Es aprender de que arriesgarnos en el periodismo es arriesgar la vida. Por eso es que nuestro país es el segundo país en Latinoamérica más riesgoso para hacer periodismo. No solamente por las balas, es porque la justicia no es efectiva a la hora de proteger a los periodistas de este país. Miren, yo hago periodismo desde una de las trincheras más difíciles del Caribe colombiano. Yo hago periodismo desde una zona donde las voces las silencian a bala y a 9 milímetros. Yo empecé a hacer periodismo en una de las épocas más dolorosas del conflicto armado en Colombia. Para mí era común que mi celular sonara a las 2, 3 de la mañana porque había una masacre cerca en cualquier territorio del departamento del Cesar y yo tenía que cubrirla. A esta periodista un día la levantaron a las 5 de la mañana porque hubo un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares y fuimos a la zona del conflicto y nos tocó regresarnos en el helicóptero con 12 cuerpos ya descompuestos. Eso te va afectando además psicológicamente y emocionalmente. Esa parte también desde la Fundación para la Libertad de Prensa se está trabajando fuertemente porque las afectaciones emocionales que vivimos los periodistas por la orfandad de la justicia, por la orfandad del sistema en realidad nos está afectando como periodistas. Nosotros vivimos la historia de este país en primera fila y eso también hace que nosotros nos afectemos y suframos lo que está ocurriendo alrededor y sobre eso muy poco se ha legislado, muy poco se ha hecho para favorecer o ayudar a los periodistas del país. Duro, duro escucharlo y más de que lo vives en carne propia, es muy duro escucharlo. Por eso lo que nos pregunta Manuel Antonio es muy importante, si esto se ha llevado al derecho internacional humanitario, ¿qué están haciendo ustedes de pronto como gremio, en este caso personalmente como Katia Ospino, lideresa política, cultural, comunicadora social? ¿Qué están haciendo para llevarlo a las cortes internacionales para ese reconocimiento de derechos y también de vulneración de derechos? O si están dejando esto de lado en el escenario internacional y no nos están viendo como, como un país que sufre, como mujeres que sufren. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí estamos haciendo mucho porque es importante cuando ya la justicia de este país ha sido tan indiferente a nuestra realidad. Hemos tomado la decisión de hacer que esto trascienda líneas internacionales. En el mes de noviembre, Katia Ospino estuvo en Suiza, estuvo en Europa, llevando ante la Asamblea de la ONU, Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, toda esta situación que estamos viviendo los periodistas en Colombia. Ya esto está en manos de la justicia internacional, porque de una u otra forma necesitamos esa ayuda, ese respaldo, pero además el reconocimiento a la lucha periodística de este país y del Caribe colombiano. Sé que pronto van a tener, no les puedo adelantar mucho, pero sé que pronto van a tener noticias frente a esto. Pero uno de los temas que tocamos, importantísimo, es sobre un documental que van a conocer muy pronto. Es un documental que se llama El carnicero de los Montes de María. Yo he hecho muchos trabajos periodísticos en 20 años, pero hay dos que me han tocado especialmente y que para mí son sumamente especiales. Ese trabajo del que les he hablado hoy todo el día sobre las mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también esta investigación que van a conocer muy pronto sobre el Canal del Dique. El Canal del Dique es el que está ubicado ahí en los Montes de María. Ese río de agua dulce que baña todos estos departamentos. Ese Canal del Dique es tal vez la fosa común más grande que tiene Colombia. Sobre esas aguas arrojaron alrededor de 20.000 cuerpos, muchos mutilados. Otros los abrían, les sacaban las vísceras y los repletaban de piedras para que no abollaran y no se les subieran las estadísticas a las autoridades. Ese documental va a revelar desde las voces de los actores del conflicto armado. Y digo las voces porque por primera vez en la historia de Colombia, un protagonista del conflicto armado va a hablar de forma real y cruda cómo vivió el conflicto desde las líneas de la guerrilla y el paramilitarismo. Un actor armado que fue
guerrillero del ERP, del EPL, del ELN, de las FARC, luego fue militar, luego fue de las Convivir y luego fue un temido comandante de las autodefensas. Logramos que después de 17 años de la desmovilización, este hombre regresara al lugar donde causó tanto dolor. Ese documental lo van a conocer muy pronto y lo fuimos a exponer a Europa ante las Naciones Unidas para poder poner en relieve todo lo que está ocurriendo en el territorio, porque aún después de esa desmovilización, el dolor sigue insistiendo y el dolor sigue persiguiendo a las víctimas. Este documental me llevó a un proceso de dolor, porque una cosa es que tú hagas periodismo desde el escritorio, con muchos documentos en tus manos para trazar una investigación. Otra muy distinta es cuando tú vas al terreno y palpas con tus propias manos el conflicto armado. Yo duré 2 meses y 23 días inmersa en los Montes de María. Y al regresar de allá, tuve que enfrentarme a una depresión. Yo no conocía la depresión. No sabía que era una depresión. Sí, momentos de tristeza y angustia y decaimiento, pero no sabía que era una depresión. Y ese documental me llevó a unos momentos de mucho dolor, que igual tuvimos que exponerlos en las Naciones Unidas, porque es saber que el país ha sido indiferente a las víctimas del conflicto. Es saber que todavía desde los medios de comunicación podemos hacer mucho para dignificar a las víctimas de este país. Hay mucho dolor todavía en las montañas de los Montes de María. Hay mucho dolor en las calles de estos territorios. Y nosotros como comunicadores, como periodistas, tenemos una tarea larga. Y a veces pareciera que se nos olvidara esa estela de dolor que ha marcado la historia del Caribe colombiano. Mira que a mí también me conmueve. Yo soy, de pronto nunca lo digo abiertamente porque alguna vez lo dije en un llamado grupo social que tenía, que también era víctima de la violencia y lo tomaron a... Siempre que alguien dice que es víctima de la violencia, aquí muchas veces no lo toman en serio. Yo soy víctima de la violencia. La guerrilla tocó la puerta de mi familia, mató varios familiares, los secuestró, los torturó y les quitó la vida. Y eso trajo muchas desgracias en familias. La familia se separó, cada quien tiró por su parte, muchos no se terminaron de educar, otros entraron en pobreza, otros se desarrollaron profesionalmente en otras partes. Y es muy difícil para todas las familias que pierden familiares y seres muy queridos superar esto. La verdad siempre va a ayudar a mejorar un poquito eso. Y ahora que tocas el tema de los Montes de María, hay un estudiante, por ejemplo, de la Universidad UNAD de Ciencia Política en esta parte de esta región del país, diciendo y hablando y haciendo cineforo con poblaciones víctimas de violencia. Un niño de 19 años que a mí me sorprendió gratamente que fuera estudiante nuestro, haciendo eso porque es un chico víctima de la violencia y está llegando a la familia tratando de mejorar o de alegrarles el día con este tema del cineforo. Y eso me recordó esa investigación que estás haciendo, que nos están preguntando por dónde la van a poder ver, dónde va a salir todo esto, porque se está volviendo de mucho interesante. Y mira, nos cuentan acá que hay personas que perdieron familiares y que es algo inolvidable porque perdió a su padre cuando tenía escaso 8 años 8 años. y esa imagen sigue viva y es muy difícil. Yo lo viví en carne propia y tengo la imagen de mi familia totalmente colapsada por la violencia y, y toca mucho, o sea, es algo que Es toca. muy doloroso. El conflicto ha arreciado fuerte a los colombianos. Mira, ese documental, les voy a contar un poquito más para que sepan lo que viene. Ese documental inicialmente va a ser reproducido el próximo mes por Amazon Prime y por Wow, Netflix. felicitaciones. Sí, es un documental estremecedor. Les voy a contar un poquito. Cuando yo regreso de los Montes de María con todo ese material fílmico que logramos allá en el territorio, uno tiene que hacer un proceso que se llama pietaje. Pietaje es traducir minuto a minuto cada testimonio
para poder luego empezar a armar los libretos. Y yo empezaba a abrir mis videos para empezar el proceso de pietaje y no daba para escribir 2 líneas. No podía, no daba. Un proceso de pietaje se hace en 2, 3 días de acuerdo a la cantidad de horas de grabaciones y yo duré alrededor de 1 mes tratando de desgrabar todo eso porque no podía. Me detenía en cada lágrima, me detenía en cada testimonio, pero además porque tuve que convivir durante 2 meses y 23 días con el perpetrador de todo este dolor. Tuve que convivir con este señor 2 meses y 23 días. 2 meses y 23 días en los que me recorrí todos los Montes de María. Recorrimos 6 departamentos. Llegamos a las zonas más apartadas. Llegamos a la finca El Palmar, una finca donde, y debajo de un palo de caucho, una finca donde hay enterrado alrededor de 10.000 personas. Y hoy, 17 años después, la Fiscalía solo ha logrado exhumar 1.200 cuerpos de los 10.000. Llegar a esa finca El Palmar es tenebroso. Es una finca grandísima en la que, si ustedes recuerdan, aquel alcalde que en una audiencia le dijo a Uribe: presidente, me van a asesinar. ¿Se acuerdan de ese alcalde del Roble? Ahí, estuve justo en el lugar y en la bodega donde lo escondieron mientras decidían dónde lo iban a asesinar. Recorrí palmo a palmo ese territorio. Recorrí cada fosa que han destapado. Recorrí un lugar lleno de chulos. La muerte todavía es el común y corriente en ese territorio. Y convivir con esta persona que hoy no tiene una vida normal, porque asesinar, descuartizar y desmembrar tantas personas no te deja en tu sano juicio, y poder recabar la realidad y confrontar eso con las víctimas del conflicto es muy doloroso. Va a ser un documental revelador, yo creo que de las mejores cosas periodísticas que hemos hecho en equipo de trabajo. Pronto lo van a ver. El solo hecho de recordarlo me toca, porque logramos que además víctimas que nunca, ojo, Javier, en ese documental van a hablar personas que nunca han hablado ni siquiera ante la Fiscalía. Víctimas del conflicto armado, que lo perdieron todo, pero que hasta hoy van a hablar frente a las cámaras y a contar su realidad. Vamos a contar cómo las autodefensas a fusil y fuego sacaban a la gente de los territorios para llevarlos con la cédula en la mano, para llevarlos a las urnas a punta de fusil a votar por el patrón, para que el patrón lograra la presidencia. Va a ser un documental estremecedor y el país pronto lo va a ver. Es muy duro, créanme que es muy duro. Sé que ahora que estábamos haciendo los últimos detalles de este documental, el equipo de producción, yo le preguntaba a los muchachos, ¿qué sintieron cuando estaban haciendo la edición? Cuando yo hice esa pregunta en el equipo de producción, reinó el silencio y brotaron las lágrimas. Así como yo en mi intimidad lloré, también este equipo de producción. Y sé que ustedes en casa también van a estremecerse con este documental. Muy duro, muy duro. Vamos a estar muy pendientes desde lo académico para verlo, para apoyarlo, para digerirlo, porque es muy difícil digerir esto. O sea, para nosotros que Sí. yo pongo mi ejemplo, viví en una ciudad, todo mi crecimiento ha sido en la ciudad. Cada vez que me enfrento a los territorios, me enfrento con este tipo de realidades y es muy doloroso y me toca. Y vengo como te pasa, vengo con, con un montón de preguntas en mí que no me dejan como en qué país estoy, cómo es posible que esto ha pasado, cómo hay personas que están sufriendo todo esto. Vamos a estar muy pendientes de esa investigación maravillosa que hacen ustedes, que creo que es un aporte muy significativo a conocer la verdad, que es la que en realidad nos va a reparar. La verdad es lo que nos va a reparar a nosotros como país, porque no alcanzan las cadenas ni las cárceles para ello. Nos saludan desde Chiquinquirá, hablando de la estigmatización, nos saluda Mélida Cortés, está la gente muy emocionada y muy contenta con este espacio.
de Cátedra de Género que me ha parecido maravilloso. Recordarle a todos, diligenciar la asistencia y ir cerrando ya de pronto el espacio con un par de preguntas también que nos han ido dejando. Javier, es importante decirle a la gente, porque veo en el chat que están preguntando cuándo se va a ver el documental. Yo pronto les voy a anunciar porque la promoción en Netflix y en Amazon Prime debe empezar a salir muy pronto. Yo les voy a avisar y por aquí con Javier pues yo les mando el dato para que ustedes estén al tanto de eso. Es importante que también sepan que aunque ese documental todavía no se ha visto en Colombia, ya está nominado en uno de los mejores festivales de cine del mundo, en el Festival de Cine de Budapest. Acaba de ser inscrito también en un festival en Francia y en un festival en Brasil. Aquí no se ha visto ese documental, pero ya está nominado en uno de los mejores festivales de cine del mundo. Eso me llena de orgullo, porque esto nos muestra un camino grande y poderoso en el que todavía podemos seguir trabajando dignamente por las víctimas del conflicto. Yo pronto les voy a estar anunciando cuándo se va a ver ese documental en Colombia, pero sé que va a ser para dignificar a nuestras mujeres y a nuestros hombres, porque en ese documental también hay testimonio de hombres que fueron abusados sexualmente por las autodefensas. Hombres que también fueron denigrados por este conflicto armado. Ahí hay de todo. Y seguramente esto sea para que muchas otras personas en este país tengan la valentía y el valor de contar sus historias y empiecen un proceso de sanación de la mano de los que creemos que es posible escribir historias nuevas. Mira, llueven las felicitaciones en el chat. Por eso también es muy importante que diligencien la asistencia cuando tengamos ya la invitación formal de nuestra invitada especial que tenemos acá y ya esté todo publicado. Vamos a hacer extensiva la invitación para que lo vean, para que lo conozcan. Por eso es muy importante el diligenciamiento de la asistencia. Eres un gran ejemplo a seguir, nos dice Carol. Eres una persona muy admirable, deben ser siempre apoyadas y reconocidas. Creo que estamos en el reconocimiento. Esto es un espacio también para reconocerte lo importante y valiosa que eres como mujer, como comunicadora, y deben ser siempre apoyadas. Eso va a ser un legado que muy seguramente vas a dejar a tu familia, a las personas que te quieren, a una comunidad en general y en especialmente a las mujeres. María Meneses nos comenta que los Montes de María, muy cruda la realidad vivida ya con las mujeres, especialmente las embarazadas, que aún no cuentan en muchas partes con agua potable. Sí, es una realidad que se vive y que vuelve más cruda la convivencia y la vivencia de las personas y de madres que en muchos casos son cabezas de familia. Así es. Creo que podemos ir cerrando con un mensaje que nos quieras brindar, darte las gracias porque sé que es muy valioso tu tiempo en estos días que estás recorriendo, que estás tratando de convencer con tu idea a muchas personas de lo que se debe hacer, cómo se debe mejorar. Queremos escuchar ese último mensaje, saber la importancia de lo que la mujer trae como un mensaje, y ese mensaje lo trae Katy Ospino hoy, desde su lucha, como nos comentas, desde hace 20 años. Entonces, agradecerte principalmente de parte de la universidad, de los directivos de este espacio de cátedra, y agradecerte. Créeme que a mí me conmueve y me emociona todo esto, y sé que todos los que nos están viendo y escuchando también les emociona porque los mensajes así lo hacen ver. Muy agradecido y te escuchamos con tu mensaje. Bueno, Javier, muchas gracias a la Universidad UNAD por el apoyo, por el respaldo, por el reconocimiento, por permitirme estos espacios en los que también hago catarsis. Esto, poder soltar un poco de lo que hay aquí dentro personalmente, a mí también me ayuda. Compartir mi experiencia, que aunque ha ido ligada al dolor y al sufrimiento durante estos 20 años, me ha permitido seguir en la lucha constante. No importa el dolor y los tropiezos, nada en la vida es fácil para nosotras las mujeres. Estamos en una lucha constante, en una lucha permanente. Y mi mensaje para todas las mujeres es que sigamos siendo valientes, que sigamos siendo esas mujeres que incomodan, que hacemos ruidos, que sorteamos los obstáculos por hacer la diferencia en el territorio. Aquí va Katy Ospino,
una mujer de clase popular que se propuso ser una buena periodista en el país, que ha sorteado las dificultades sociales, económicas, las diferencias, para estar hoy aquí luchando y batallando por el territorio, ya no desde las líneas periodísticas, sino desde las líneas políticas para dignificar a nuestras mujeres. Lo hago con el mayor orgullo y el mayor compromiso. Aquí está esta mujer que va a seguir incansablemente defendiendo esta región, seguir haciendo y seguir llevando a cabo esta lucha anticorrupción para dignificar nuestro territorio y nuestra gente. No se rindan, no callen, no silencien sus voces, que siempre las ganas de triunfar, de crecer y de progresar sean más grandes que el miedo. El miedo, de pronto en algunos momentos de nuestra vida nos debe acompañar, pero las ganas de superación y de crecer no pueden ser inferiores al deseo de triunfar. Un fuerte abrazo a todas. Bueno, muchísimas gracias. También agradecer a todas las personas que han estado acá. Mira que nos dicen que te van a seguir en las redes sociales, que es muy nutritivo y hermoso escucharte, puesto que nos alimenta. Y de mi parte, muy agradecido. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas bendiciones. Bendiciones, que estén muy bien. Chao. Saludos, saludos a todas, a todos. Bendiciones. Gracias, señor Manuel.